Bueno amigos, yo hoy podría empezar mintiendo como un canalla, pero no pienso mentirles porque creo que no se lo merecen, es una cuestión de respeto. Hoy tenemos tremendísimo quilombo, noventero además, nos vamos a 1995 creo recordar, con esta chica que veis aquí vestida de rojo, que está ahí metida en las sombras y que está blandiendo armas cortantes orientales y con este pelo se supone que hace artes marciales y rima y Electra y tremendo, en fin, como os decía, quilombo monumental para este canal llamado Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, pero que suelo referirme a él como fantasías pixeladas de ayer y de hoy. ¿Por qué? Miren los píxeles. Observen ustedes la imprecisión digital. Bueno, en fin, este cómic, ¿qué decir de este cómic? Este cómic es una cosa de esas que sucedían en esa década tan complicada. Estoy buscando fechas a ver si las encuentro. Creo recordar sí que es 1995. Si no, vamos a fingir como que sí que lo es. Este cómic tiene que ser de 94, 95 o algo por el estilo. Y era la continuación directa de un cómic al cual ya le hicimos vídeo hace tiempo. Aquí, pues como veréis, en principio nada parece ser anormal, ¿no? Decimos, pues bueno, Marvel haciendo un cómic de Electra, en la cual pues nuestra chica ninja griega de buena familia europea favorita, pues se enfrenta a los malos, hay muchos ninjas, hay muchos cortes y mucha muerte, mucha destrucción. Y cuando nos fijamos en los autores decimos, aquí está pasando algo. DJ Chichester, Scott McDaniel, yo no conozco a estos dos tipos. ¿De qué conozco yo a estos dos tipos? Me pregunto. Ah, sí, así, espera, este McDaniel era el McDaniel del cómic aquel en el cual Daredevil. Sí, Fall from Grace, o Caída de Gracia. Caída de Gracia, ¿no? En fin, Daredevil. Sí, pues resulta que este equipo creativo, formado por Chichester y McDaniel, pues eran los que habían estado, además también con el mismo tintador, colorista y demás, eran los que habían estado trabajando en la colección de Daredevil a principios de los años 90, que no eran años especialmente buenos para el personaje. Este cómic me parece que es del 93, creo recordar, vamos a volver a mirarlo desde la portada porque sí, este es del 93. Este equipo creativo esencialmente, se había caracterizado por dos cosas. Copiar a Frank Miller, la primera, o bueno, ser muy influidos por Frank Miller, y dos, ser muy influidos por Frank Miller. Ok, esencialmente lo que hacían era recuperar, digamos que muchas cosas que había utilizado Frank, nuestro querido Frank. Este canal al final se va a acabar llamando Frank Miller Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo o algo así, porque si no, no sé muy bien qué vamos a hacer. Bueno, habían ido recuperando ideas que Frank Miller en su larga etapa maravillosa de los años 80 con el personaje pues había ido soltando, ¿no? El concepto de los ninjas, el concepto también que mostró en otros cómics de rollo cyborgs, el concepto, pues no sé, el concepto de esa oscuridad, y después también el grafismo que fue desarrollando con los años. Al final acabaron haciendo una suerte de revisionismo que en el fondo acabó siendo bastante polémico, porque bueno, vale, este cómic yo le hice vídeo, por cierto, hace bastante tiempo. Yo lo leí cuando se publicó en España originalmente como serie limitada, y la verdad es que hay que tomar en cuenta que yo era un adolescente mutante y ninja y no tenía tampoco enormes precedentes en lectura de Daredevil, y me gustó la lectura, me pareció una lectura interesante. Le tengo aprecio, entretenida cuanto menos. Sé que los aficionados de Daredevil consideran que esto es poco menos que una herejía con lo buenos que han sido en las épocas, pues eso, de Frank Miller la primera, de Innocenti la segunda, de Daredevil, Born Again y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, yo estos cómics los recuerdo muy bien. Bueno, el tema está en que cometieron el enorme error, ahora hablaremos al respecto, de traer de nuevo a Electra. Electra había estado dada de baja durante, bueno, en realidad no tanto tiempo, unos años, de Marvel, porque se suponía que Frank Miller, al salir de Marvel, pues había firmado una especie de pacto de caballeros con el cual este personaje pues se le daba por muerto y no sería explotado comercialmente, ¿sabéis? Por esas mentes comerciales de Marvel. ¿A quién se le ocurre? Bueno, estáis contando los ninjas muertos que están alrededor de estos dos tipos duros que... sí, vale, de acuerdo. Hablemos un poco, antes de hablar de este cómic, vamos a hablar un poquito de Electra, que creo que viene bien. Electra, en fin, nuestra chica griega favorita, es un personaje que aparece violentamente, directamente, agresivamente, pues eso, en el número 168 de Daredevil, con esta portada espectacular de Frank.
el joven Frank, que estaba ahí, pues eso, lanzadísimo, se había hecho ya con el título de Daredevil, estaba escribiendo los guiones, estaba dibujando, estaba siendo autor completo. Ya sabéis lo que tenía Marvel en esta época, que cuando una colección no vendía especialmente bien, dejaban más libertad de la habitual a los autores, y en este caso, pues Frank Miller presentaba Elektra, una vez la amó, ahora ella es su enemigo más mortal. Y joder, yo supongo que los lectores de la época dirían... Sí, por favor. Fijaos en un pequeño detalle en la portada. Salía con CK el nombre Elektra, error que jamás volvería a suceder porque es Elektra con una simple K, como el síndrome de Elektra. Sí, efectivamente. Y bueno, ya estaba Klaus Hanson de entintador, por cierto, en este número, no me había fijado. Y bueno, a ver, paso unas cuantas páginas, ¿vale? Aquí de repente esta chica vestida de rojo aparecía golpeando a Daredevil y de pronto él decía, Elektra no puede ser, y tenía un flashback tremendo a su época de la universidad. Aquí descubríamos la historia que ya conocéis, y es que de repente apareció un pibón europeo en su universidad y él, aun siendo ciego, pues fue capaz de apreciar las finuras de su talento, y allí nació un romance. Sí, ya está, un romance pues malsano, como los romances. Bueno, nos hablaron básicamente de que ella era de una familia política influyente en Europa y que por una cuestión de la mafia, algo por el estilo, se cargan al padre, y ella pues al final le dice a nuestro queridísimo amigo Matt Murdock, oye, eres demasiado ciego para mí, eres demasiado bueno para mí, me largo. Pues nada, un beso y me voy, ¿vale? Bien. Vale, eres un personaje que tenía ya ese halo de tragedia, porque claro, cuando regresa al universo de Daredevil, pues ella resulta que ha cambiado bastante, se ha convertido en una chica hecha y derecha, y ahora pues es una asesina. Sí, es una asesina. O sea, el amor de la Universidad de Daredevil pues vuelve en la forma de una asesina ninja que no sabemos muy bien qué ni ha sucedido para convertirse en esto, ¿no? Y va vestida de rojo todo el tiempo, hace artes marciales y patea culos. Bueno, el tema está en que este personaje está también desarrollado por Frank Miller, entiende muy bien ese concepto de la atracción por una enemiga, ¿no? Ese concepto de enemiga, pero al mismo tiempo es la persona que románticamente interesa al protagonista, es el amor imposible, el amor maldito, y aquí se genera ya no solamente un enamoramiento con el personaje, sino un enamoramiento con los aficionados. Los aficionados conectan muchísimo con el personaje de Elektra, y Frank Miller, pues bueno, digamos que lo utiliza dentro de este particular universo que estaba desarrollando, ¿no? Habría que decir también un par de cosas. Frank Miller es un tío que no disimula sus influencias, nunca las ha negado, de hecho todo lo contrario, las reivindica, y una de ellas, una de las más grandes que tiene, es Will Eisner. Pues bien, esto que estáis viendo, esta búsqueda que estáis viendo en el navegador que estoy haciendo, porque he sido incapaz de encontrar el cómic completo, a pesar de que está por ahí, pero es que es un cómic como de los años 50, se llama Sansaref. Es una historia, una de esas que se publicaban en el cómic de The Spirit, que estaba formado por historias muy cortas, porque en realidad creo que eran suplementos o algo así. Y aquí, en la historia de Spirit, nos hablaban de que el protagonista de repente tenía una chica que reaparecía en su vida, de la cual estaba enamorado, pero que vivía en el mundo del crimen. Y eso hacía pues que tuviesen una especie de conexión bastante peculiar, ¿no? Esto, mira, mayor spoilers, no conozco este blog, pero aquí nos están contando algunas de las viñetas, incluyendo los flashbacks y demás, ¿no? Y sobre todo esta secuencia final en la cual Spirit le dice, por favor, quédate conmigo, yo te quiero, y ya le dice, no, es demasiado lejos para mí, yo ya estoy en otra onda. Evidentemente volverá a la historia, pero siempre como ese amor imposible y como ese personaje, pues con ese halo de tragedia a su alrededor, ¿no? Copia / homenaje reconocido por parte de Miller. Ya os digo que es uno de los autores que más reivindicó a Will Eisner, así que no es, ¿vale? Que es homenaje, es un verdadero y auténtico homenaje, ¿vale? Evidentemente traído dentro de sus códigos. Bueno, yo en esta parte os tengo que avisar que viene tremendísimo spoiler. Si no habéis leído estos cómics o pretendéis leer estos cómics en algún momento, cosa que yo recomiendo porque esto es crema, esto es material tremendísimamente gourmet, esto es máximo, haced una pausa, adelantad un cacho el vídeo, haced lo que queráis. ¿De acuerdo? Ya dicho el aviso del spoiler, voy con el ataque, ¿no? En este número traumático, absolutamente traumático, pues teníamos a Bullseye enfrentándose a Elektra. Ya habían pasado unos cuantos números desde su presentación y Elektra, pues poco a poco se había ido ganando un poco el corazón de los lectores. También hay que decir que a medida que había ido mejorando el estilo de Frank Miller y su equipo creativo, mirad qué páginas, da gusto verlas, pues todo había mejorado. La historia cada vez era más redonda, la narrativa gráfica cada vez era mejor y los personajes también estaban cada vez mejor definidos.
momentos, ¿no? Un cómic magistral. Pero bueno, digamos que la parte culminante de esta historia es que Bullseye, que es el gran enemigo de Daredevil en esta historia, Frank Miller lo acaba convirtiendo algo así como en su adversario, entre comillas. Podemos decir que su gran rival es Kingpin, algo así, podríamos decirlo. Kingpin es algo así como la gran presencia del mal, pero su rival físico es Bullseye. Y Bullseye, a lo largo de esta historia, ya os digo, hay que leérsela, estoy pasando viñetas porque quiero llegar a la secuencia traumática. Hay un momento en el cual se encuentra con Elektra, que recordemos que es mala en esta historia, y en una pelea, vamos, coreografiada a nivel Hong Kong de la mejor calidad del cine de la historia, no le hace justicia a estos colores que están remasterizados. Tiene una pelea con Bullseye en la cual, pues bueno, los dos se ve que son increíbles, cada secuencia es cinematográfica perfectamente, pero Bullseye consigue imponerse, porque Bullseye al final es un genio del mal y se la carga, lo que estáis viendo. No solo se la carga, sino que hace esta viñeta que esquivaba la censura de Marvel. Ya os dije antes que Marvel lo que tenía con estas colecciones es que daba mucha libertad a los autores porque no eran colecciones en un principio principales, ¿no? Esto que estáis haciendo, por ejemplo, de estirar el traje para que no se vea que está siendo básicamente, pues eso, que la están metiendo un sai ahí entre las costillas, era para evitar la censura. Y el efecto dramático que genera es todavía más bestia. Bueno, aquí veíamos a Elektra básicamente palmándola. Y esto era pues una muerte en Marvel al nivel... No era tan popular porque no era una colección tan grande, pero a nivel de la muerte de Jean Grey en los X-Men. Esto dejó a los lectores locos. Dejó a los lectores diciendo: esta colección se está desfasando totalmente. Lo mejor de todo es que el personaje, entre comillas, volvería a ser tocado un poco más adelante. Y es que después de hacer pasar a los lectores por un proceso de duelo, y de hecho pues definir el duelo directamente dentro del cómic, hablando de cómo estaba traumatizado Matt Murdock y demás, y toda esta violencia, esto había dejado muchas secuelas mentales, nos plantan esta portada en el número 190 de Daredevil, que esto no sé exactamente, ahora miramos el año. Habían pasado unos cuantos números desde su muerte, y en este nos empiezan a hablar pues como del pasado de Elektra, y empiezan a hablarlos también de las connotaciones que tiene dentro de la historia del momento del presente, ¿no? Mirad qué bien acabadas estaban estas páginas. Aquí el equipo creativo estaba a tope. Me parece que estaba Lynn Barley por aquí coloreando. Klaus Hanson haciendo las tintas, las tramas, las finalizaciones. Frank Miller hacía los bocetos. Mirad qué páginas. Yo esto tuve la suerte de leerlo de niño sin saber lo que estaba leyendo. Yo no sabía quiénes eran los autores ni nada, ¿eh? Me cayó por casualidad en las manos. Y estos cómics yo recuerdo leerlos y quedarme, pero loquísimo. O sea, tenía un aura, literalmente, tenían un aura ahí como de gran producción, como de gran historia, bien narrada, al nivel de las mejores películas que se estaban viendo en el cine en la época, ¿eh? Es genial. Bueno, nos hablan esencialmente de que Elektra arrastraba una historia, por así decirlo, de intentar mostrarse como redimirse a sí misma, ¿no? Como intentar conseguir la pureza, y eso le hace irse a Oriente y estudiar pues eso, con expertos en artes marciales y en la lucha contra el mal y demás. Y la cosa es que por el camino acaba siendo reclutada por los malos. Ella inicialmente intenta infiltrarse entre los malos, su misión era esa. La Mano, por cierto, hablando de las Tortugas Ninja, que no he hablado de las Tortugas Ninja, pero sí las menciono. La Mano, el clan de la Mano, que serán unos malos pues utilizados por Marvel hasta reventarlos, o sea, recurrentes. Pues ella se intenta infiltrar en la Mano y acaba siendo absorbida y corrompida por estos ninjas oscuros y satánicos. Y estas páginas con este color digital, ya les haré vídeo como Dios manda un día, porque esto no merece, o sea, esto es arruinar la experiencia. La cosa está en que, bueno, a Elektra nos hablan de que con rituales oscuros y ninja la quieren rescatar. Pasan muchas cosas. Estos cómics son obligatorios, o sea, obligatorios. Si no has leído esto, no te gustan los cómics. O sea, yo solo soy una persona que defiendo al lector casual, me autodenomino un lector casual, ¿vale? Y defiendo pues que cada uno que lea lo que le apetezca, números sueltos, lo que sea. Si no has leído esto, déjalo y vete a leerlo. Ya está, o sea, léete estos cómics. Tienes que leer estos cómics, obligatorio. No, es que no me gustan los superhéroes, me gusta solo el europeo, lee estos cómics. Me he explicado, ¿no? Me he explicado. Bien, una vez dicho esto, al final lo que nos mostraban es que había como una especie de ritual espectacularmente bien reflejado, en el cual quedaba muy ambiguo el concepto de que la estaban resucitando, esencialmente.
Y hay un momento muy raro en el cual Daredevil, que ya sabéis que es un personaje con unas connotaciones religiosas bastante peculiares, como que hace una especie como de, no sabemos muy bien, está utilizando su poder mental, está descubriendo que es un Jedi, esta no lo sabemos, pero concentrándose muy fuerte, intenta, estas viñetas son épicas, intenta, no sabemos qué hacer, resucitarla, finalizar el ritual, lo que sea, y bueno, en principio parece como que se desmaya, mirad qué bien dibujada está la secuencia, pero al final, cuando llega este tipo, que ya hablaremos de él, Piedra del clan de los buenos, a cargarse el cadáver de Elektra, dice, pero si está purificada, ha sido purificada. Murdock, con su obsesión, ha purificado y ha borrado el mal de ella. Y bueno, al final del cómic es bastante ambiguo porque todo está en llamas, se marchan, no hay cadáver, no hay nada, con lo cual es como, Elektra está muerta, Elektra está viva, ¿qué sucede con Elektra? Y claro, ahí quedó como una especie como de término un poco extraño, ¿no? Además, para terminar de complicarlo, en 1986, exactamente, el mismo año que The Dark Knight Returns, se publica este cómic con guión de Frank Miller y dibujo de Bill Sienkiewicz, absolutamente espectacular, llamado Elektra Assassin. Y nosotros decimos, espera, ¿entonces Elektra está viva? No, porque es una precuela, amigos míos. Es legal, es legal. El personaje teóricamente está muerto, pero pues como nos están hablando de cosas de su pasado, pues no pasa absolutamente nada. Guión épico de Frank Miller, épico, y dibujo, pues ya estáis viendo. No se puede llamar dibujo, se llama ilustración. Aquí tenía la peculiaridad esta historia, aparte de ser una experimentación bestial, era un cómic publicado por Epic, además, que ya sabéis que permitía un punto un poco más adulto con las historias, y también se supone que no eran canónicas, que eso es importante. Pues bueno, eso, lo que os decía, permitía más experimentación gráfica, y ahí nos avanzaban el concepto del personaje de Elektra, nos hablaban más del mundo en el cual se movía, y nos introducía un concepto que sería muy Frank Milleresco en los años, pues eso, entre los años 80 y los años 90, que es el concepto de las conspiraciones, la tecnología militar, el concepto del gobierno, el concepto de los intentos de abuso y demás, ¿no? Y aquí pues nos relacionaría un poco a la mano con este rollo de intentar conseguir introducirse en el poder político, y aparecerían personajes que creo que van a aparecer en algún momento por aquí, no sé si en este número, personajes ya cibernéticos. Efectivamente, este tipo que estáis viendo en la portada del número 2, este bigotón con pistola, increíblemente dibujado, Bill Sienkiewicz es un crack, se llama Garrett. Se llama Garrett, el hombre feo, se llama aquí literalmente. Pues este tío, nos hablarán de que es un agente del gobierno. Es un agente, me parece, que de una agencia contratada por el gobierno, algo por el estilo, a ver si aparece. Que básicamente es un tipo duro que está haciendo operaciones, estaba haciendo operaciones encubiertas para Estados Unidos, se entiende que en Latinoamérica. Y bueno, por motivos de la historia se acaba convirtiendo en un cyborg. Sí, en un cyborg. ¿Por qué? Pues porque estamos en los años 80 y había que ser un poco extremos, y él se convierte pues en un ser sintético que acabará convertido en una extraña pareja de baile de Elektra y sí, cyborgs y ninjas. Sí, ¿no? ¿Os gusta, no? Vale. Parece que es casual que os esté hablando de este personaje, pero es que este es otro de los que son recuperados en la historia de los 90, que en realidad es de la que va este vídeo. Además, ya para terminar de complicarlo, para ya terminar un poco el quilombo que os decía, en 1990, es decir, 4 años después, se publica este cómic, Elektra Lives Again. Vale, Marvel había respetado los deseos de Frank Miller durante la segunda parte entera de los años 80, y aquí en el 90 de repente Frank Miller y Lynn Barley se lanzaban a hacer una novela gráfica publicada por Epic, ya sabéis, se supone que fuera de canon, pero en este cómic directamente pues nos están hablando de que mirad qué dibujazos. Esto es antecesor directo, bueno, antecesor, no, iba a decir antecesor directo tal vez de Sin City, pero no, es un poco como, es un cómic está en su propia línea gráfica, tiene muchas influencias. A este le hice vídeo hace tiempo, este ya completo. Bueno, el tema está en que en esta historia, voy a adelantar unas cuantas páginas, nos traían de vuelta a Elektra, ¿vale? Aparecía Elektra, de repente se hablaba de si estaba muerta, si no estaba muerta, que Matt Murdock soñaba con ella, soñaba con, pues eso, con las muertes que había derivado por su culpa. Habla mucho de la culpa y del echar de menos y estos rollos. El tema es que en este cómic, evidentemente, súper spoiler otra vez, al final pues aparecía de nuevo Elektra para enfrentarse a Bullseye, que la habían resucitado. Y bueno, digamos que el punto fuerte de esta historia es que, oh sí, Elektra está viva, qué bien, está viva y peleando, pateando culos. Vale, hasta luego, Bat, te quiero mucho, estoy muerta otra vez.
¿vale? Y es como, ¿vale? Frank Miller nos da un grandísimo cómic, al cual ya le hice vídeo, no quiero extenderme mucho, nos confirma que Elektra estaba viva todo el tiempo, pero no, la matan otra vez y ya está muerta y se acabó. Y ya está bien. Y no preguntéis más por Elektra, porque está muerta. Era un poco el puño sobre la mesa que estaba haciendo Frank Miller diciendo, este personaje lo he creado yo, lo he traído yo a este universo, y a partir de aquí ya Marvel, hagamos como que no existe, no lo explotes más. Vale, ese es un poco, ahora entendéis un poco el precedente necesario, ¿no? Para este cómic. Así es como volvemos a los años 90 con Chichester y McDaniel en el cómic de Fall from Grace. Y así en este cómic de Fall from Grace nos empezaron a hablar del pasado. ¿Os acordáis de este cyborg, verdad? De los años 80. Pues eso, legado de Frank Miller, ninjas, legado de Frank Miller, Elektra, legado de Frank Miller. Se nos hablaba de ella y era como que, a ver, los lectores en esta época yo creo que estaban pensando, no se atreverán. No se atreverán, vale que Scott McDaniel se había convertido aquí prácticamente en otro dibujante a base de sablear enormemente las características gráficas que tenía Frank Miller en Sin City, ¿no? Con estos blancos y negros radicales y tal. Era como, bueno, habéis podido robar gráficamente a Frank Miller, pero volveréis a traer sus cosas. Esta historia, repito, que a mí me pareció muy interesante cuando la leí, ¿eh? Bueno, el tema está en que en esta historia, de repente, ya veis el Sai clavado en medio de un perdedor. Pues sí, nos hablan de que va a volver Elektra y Elektra finalmente vuelve. Voy a poner directamente para no... Joder, ¿esto en qué número era? 320... Me voy a saltar al 23, por ejemplo. A ver si ya aparece por aquí Elektra en algún sitio. Yo creo que sí que aparecerá. Que aparece de repente en una viñeta muy, muy mítica, totalmente rapada, diciendo, hola Matt, te he echado de menos. Más o menos, en realidad no, es como que ella vuelve diciendo, a ver, yo ya me he redimido mis pecados y vuelvo a estar pura y completa, así que bueno, que no quiero saber nada de ti, Matt Murdock, tú eres la fuente de todos mis problemas. Esto que estáis viendo es una especie como de copia malvada y con un físico muy Pamela Anderson que se inventaron una Elektra mala para la ocasión, era necesario. A ver si encuentro el número concreto, hombre, en el cual aparece Elektra por ahí, que estaría muy bien. Supongo que es este, con esta portada que estáis viendo. A ver, ya os digo, es que esto... Bueno, ya Elektra ya ha aparecido, ya ha reaparecido. Vamos a saltar a la... Me apetece ver esa viñeta, hombre. Vamos a buscar el número concreto, que es el anterior, que creo que es al final de la historia o algo así. Vamos a saltar a la última página. Como veréis, muchos ninjas, quedaos con esto, muchos ninjas de colorines, mucho hiperdiseño, que eso es algo que nos vamos a encontrar en la serie de Elektra, que vamos a ver muy brevemente, posteriormente. Pero bueno, al final de... Esta es la página doble. Este es el momento que hizo que muchos dijeran, Marvel, los has traicionado. Dijiste que no ibas a volver a traer a Elektra porque Frank Miller decía claramente que Elektra estaba muerta. De aquí de repente, bajo la lluvia, totalmente rapada, como una bombilla, aparece Elektra con sus ojazos diciendo, hola Matt, te he echado de menos. ¿Sabías que estuve muerta? Fijaos que estaba vestida de blanco. Entonces se supone que representó algo así como que el personaje se había redimido finalmente, que estaba limpio de pecados y tal. Ya sabes que en Daredevil pasan esas cosas. Y sí, esto es el traje de Daredevil porque en una época de mucho diseño. Bueno, el tema está en que al final de la historia, pues esencialmente, a ver, es súper spoiler. Ya hice vídeo de esto, así que no pasa nada. Esta es la terrible historia que hicieron después. Malísima. Al final más o menos de la historia de la caída del paraíso, super spoiler una vez más, Elektra tiene que enfrentarse a su lado oscuro y eso al final acaba produciendo que acabe perdiendo su redención y acaba volviendo a ser el personaje imperfecto que siempre fue, vestido de rojo, y Marvel pues finalizó el pecado de traer al personaje de nuevo para su explotación comercial. Este es el momento concreto en el cual el demonio que está en el cuerpo de este clon o lo que sea que hayan creado acaba entrando de nuevo. ¿Veis? Lo hacía sexy, ¿eh? Scott McDaniel aquí estaba sableando. Estaba claro que era un dibujante que había entendido que los 90 eran todo estilo. Bueno, el espíritu malvado de la ninja mutante acaba entrando de nuevo en la mujer limpia y aquí literalmente está diciendo, estaba en paz pero ahora ha vuelto a estar convertida en una asesina mutante y nunca fue mutante, pero bueno, ¿me entendéis? Lo está diciendo. Me salí y me volvieron a meter. Vuelvo a ser un personaje de pleno derecho de Marvel. Pues bien, vale, este mismo equipo creativo, en cuanto terminó su etapa en Daredevil, a la cual le quedaba un arco argumental malísimo,
llamado El Árbol del Conocimiento, del cual supongo que haré vídeo en algún momento, pues decidieron lanzarse a hacer el cómic de Elektra. Y ese es el cómic de Elektra que estábamos viendo antes, con Chichester y McDaniel, que creo que es de 1995, aunque no lo recuerdo. Sí, yo digamos que sí. Pongamos que sí que es del 95. Y que esencialmente aquí intentaba hacer algo muy parecido a lo que hizo Elektra Assassin, hablarnos del pasado del personaje, intentando pues eso, explotarlo esencialmente. Nos está hablando del pasado de la chica, que de adolescente era muy insegura. Qué clásico, ¿eh? Qué clásico. O sea, personaje sexy, de chica sexy, muy segura de sí misma, y de repente nos cuentan que no, que es que de adolescente, pues que no tenía mucha fe en sí misma, a pesar de que tenía tremendo potencial y esas cosas, ¿no? Y bueno, que al final, por el motivo que sea, pues acabó empalando a gente en páginas dobles tremendas con katanas y cosas por el estilo. Y bueno, pues todo es muy militar y muy extremo, y los personajes gritan mucho, pues porque el guionista no da para más. Chichester es un guionista tremendamente limitado, que para mi gusto en dos historias, en la caída de Kingpin, a la cual no le he hecho vídeo y tengo ganas de hacerle vídeo, y en esta historia, y bueno, en esta no, esta es muy mala, pero la de Fall from Grace de Daredevil está controlado y consigue incluso narrar una historia interesante, a mi gusto, y legible y disfrutable. Bueno, aquí pues eso, que se quieren, se aman. Aquí aparecerá Daredevil por darle un poquito de legitimidad dentro del asunto, pero ni es el Daredevil que conocíamos vestido de rojo, ni es la Elektra sí, como veréis, pues eso, que sí. Que sí. Pero bueno, ¿cuál es el gran factor que tiene esta colección, aparte de mostrarnos la explotación comercial del personaje? Los ninjas de colores. Nos aparece un clan ninja de colores que serán los malos de la historia, y que mediante tremendísimos flashbacks nos hablarán de que Elektra intenta encajar su pasado con su presente como personaje de No os vayáis, no os aburráis. No va a ser largo, os aseguro que no va a ser demasiado largo. Pero bueno, en la historia pasarán muchas cosas y en realidad será todo bastante confuso, todo hay que decirlo. Es como que se nos hablará eso de que hay un tremendo clan de ninjas y que ella acabará montando su propio clan de ninjas para enfrentarse al viejo clan de ninjas, y eso pues nos llevará... Fijaos, Elektra creado por Frank Miller, que esto en Marvel, esto es una cosa que en Marvel les cuesta hacer una barbaridad, les costaba sobre todo en esta época hacer, y esto era una manera de decir: Frank, no te enfades, sí, lo hemos hecho, hemos traído a Elektra de nuevo, vamos a explotar y ganar bien de pasta, pero oye, con respeto, respect, golpe en el pecho, ¿sabes? Y Frank, respect, siempre respect. Bueno, vamos a saltar al último número de la Limited, que es que si no va a quedar muy largo. Al final, pues bueno, Elektra lo que hará, tendrá que enfrentarse a su pasado, y será una manera de, pues eso, de redimirse después de haber sido una asesina manchada de sangre. Este tipo es un ninja. Esto no es un Power Ranger, no, es un ninja. Y mataban a mucha gente y se enfrentaban a los malos, y sí, en el fondo nos están contando lo mismo. Pues eso, al final ella acabará haciendo... Es muy divertido porque dedican buena parte del tiempo a hablarnos de que ella recluta a luchadores del mundo que parecen sacados de un videojuego de lucha de los años 90, pero al final hay una gran pelea cuando ella ha terminado de hacer su reclutamiento entre el grupo de los ninjas de colores, Go Power Rangers, que van a aparecer por ahí en algún momento, y su grupo de luchadores del mundo Street Fighter, y en realidad nos lo presentan mucho. Fijaos que nos parece que nos están presentando aquí un grupo de nuevos personajes a explotar por Marvel, pero no será así. Serán aniquilados por los ninjas. ¿Por qué? Pues porque no lo sabemos. No sabemos exactamente qué estaba haciendo Chichester en este cómic, más que mostrar los diseños de McDaniel, que son los ninjas menos ninjas que se han visto en la vida. Es el mezclizo definitivo entre los ninjas y los superhéroes. McDaniel, después de esto, si no me equivoco, por cierto, no está el último número de la serie limitada. Directamente no han puesto el último número. No importa, porque en este vídeo no es demasiado importante, pero ostras, madre mía. Bueno, la cosa es eso, que McDaniel acabaría dibujando Nightwing, ya convertido pues eso, como estrella, y acabaría dibujando un cómic al cual le voy a hacer vídeo, que es el Batman Daredevil. Ya hablaremos. Con ese habrá que hablar, porque este equipo creativo, hay que decir que vivió de Frank Miller. O sea, es que era más fans de Frank Miller que yo. Que en fin, que ya ves, que tiene sus cosas. A mí me gusta Frank Miller y me gusta Franco también, Bueno, como veréis, pues eso, ninjas de colores, muerte, dramatismo, antiguos amores en medio de cocodrilos. ¿Qué más queréis? Pues eso, Frank Miller ofendidísimo, y los lectores old school diciendo: esta no es Elektra, Elektra está muerta, jamás compraremos un cómic de Elektra. Bueno, pues ahí sigue Elektra de vez en cuando apareciendo en los cómics, y incluso en la serie, ¿no? Y demás. En la serie a mí me gustó cómo salía Elektra, por cierto. Estaba bien.
Las peleas contra los ninjas y tal estaban bien. A mí la serie de Daredevil me gustó. Y eso que no me gustan mucho las series y películas de superhéroes, ¿eh? Lo que era extraño eran estos diseños. A ver, funcionaban dentro del contexto de los 90, supongo, pero es que eran demasiado coloridos. Eran demasiado, pues, Power Rangers, lo que os digo antes. Parecían personajes hechos para videojuegos o para licencias más que otra cosa, ¿no? En fin. No me voy a extender más. Como veréis, de la serie limitada que se supone que iba a dar el tema a este vídeo, no he hablado demasiado, pero es que en serio que es una serie limitada que su única función fue rescatar definitivamente a Elektra como personaje, pero por lo demás no es especialmente brillante. En fin, ¿qué os ha parecido? Ha sido más una recreación del personaje de Elektra que un vídeo sobre este cómic, ¿no? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Estabais enamorados de este personaje? Si lo estabais, es que tal vez seáis ya un poco mayores. Y eso es bueno porque significa que tenéis experiencia y canas, como yo. En fin, ¿os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Queréis más vídeos de Elektra? Que los queréis o no, los haré también, ¿eh? O sea que no hay problema. Y de Daredevil y de estas cosas, que es que estos son personajes que son más grandes que la vida. Pues ponedme un me gusta o un no me gusta. No me gusta no. Ese mejor no. Haced como que no está. Lo que sí que se agradece son los comentarios. Un montón, por cierto, que ya os digo, le da un poco de vida al canal, que últimamente, pues bueno, entre que yo tengo menos tiempo y que YouTube está un poco, vamos a poner que ha subido el nivel, pues está un poquito más parado que de costumbre, pero no pasa absolutamente nada. Pues eso, que se agradecen los comentarios un montón y cada vez que alguien se suscribe, pues también lo mismo, cae una lágrima, ¿sabes? Cae una lágrima de alegría cada vez que alguien le da el botón de suscribir y activar notificaciones. Y cuando alguien comparte, pues ya no quiero ni contaros lo que sucede porque sería calificado como X, seguramente. Bueno, pues nada, con los Power Rangers golpeándose entre sí, cerramos este vídeo. Necesito 2 palabras para despedirme, que van a ser Michael Dudikoff. No estaba preparado, pero creo que respeta perfectamente el espíritu de este vídeo, amigos. En fin, pasadlo muy bien y nada, Michael Dudikoff.